Hola, soy Aaron de quinto. Hola, soy Miguel de quinto y os voy a hablar del plástico que recogimos en el colegio. Hola, soy Paloma de la clase de quinto y hoy os voy a contar por qué os hemos pedido que tirarais los plásticos en aquellas cajas. Pues resulta que cada vez en el mar hay más y más plástico, tanto que se han formado 7 islas. Por eso la clase de quinto hemos decidido ver cuánto plástico acumulábamos en solamente una semana. Cogimos todos los plásticos que vosotros habíais tirado en aquellas cajas, lo pesamos y vimos que había más de 4 kilos, lo que significa que eso es mucho para solamente una semana. Por eso queremos que nuestro cole sea residuo cero. Y por eso hay que reducir mucho el plástico. Y os voy a dar un consejo. Por ejemplo, si te quieres traer unas galletas caseras, pues en vez de llevarlas en el papel albal, las lleváis en un tupper. Os daré unos consejos para no traer tanto plástico. Traer, en vez de botellas de plástico, traer cantimploras de esas de metal, para que podáis traer el agua más fácil, porque no contaminan las cantimploras. Y así no contamináis tanto, vale? Chao, chao. A partir do 22 de febreiro, na vosa clase teredes os formularios para marcar que traedes na merenda. Por exemplo, se traedes bolsiñas de plástico e papel de aluminio, teredes que marcar residuo total. E se traedes froita, residuo cero. Oye, ese traigo residuo total e residuo cero, Pois tes que marcar residuo total. se toda a miña clase trae residuo cero, Vos colgaremos aquí unha folliña co nombre da clase e conseguiredes puntos para recreos extras, excursións. xa sabedes, a polo residuo cero.